Ejercicio subjetivo. Eso, porque, por ejemplo, si quiero comprar una casa va a depender de mi derecho subjetivo, o sea, ¿sabes? Entrar en una negociación con alguien más va a depender de nosotros, como seres humanos, ¿sí? Claro, exactamente. La parte de subjetividad va a depender de la voluntad de cada quien, es ciertamente. Gracias, Mayra, gracias, Katiuska, por el aporte. Ciertamente, como decían nuestras compañeras, podemos definir eso mismo. El acto jurídico se va a definir como ese instrumento ordinario a que recurren quienes, recurren todas las personas para regir por sí mismas sus intereses, como decía Mayra, para cubrir de manera legal todo el aspecto subjetivo que quieran lograr, plasmarlo dentro de un negocio respaldado por las normas. En ese sentido, entonces, va a ser ese instrumento ordinario a que recurren todas las personas para regir por sí mismas sus intereses dentro de qué cosa, dentro del marco que le encuadre la ley. En ese sentido, pues, debe tener una característica. ¿Y cuál es esa característica? Indispensable, por supuesto, que debe ser un acto voluntario y que también debe estar dentro de qué cosa, dentro del marco de la ley, debe cubrirlo la ley y tiene que tener por finalidad establecer entre las personas ese vínculo jurídico. ¿Para qué? Para crear, para modificar o para transferir, si así sea, o para inclusive conservar o aniquilar derechos. Eso no es otro más que el objeto mismo de un acto jurídico, formalizarlo ante la ley para establecer esas figuras que tienen como finalidad dicho acto. ¿A través de qué? A través de la voluntad del individuo, plasmado en esa subjetividad, en lo que cada uno quiere, y para establecer, crear o modificar, transferir o conservar o ponerle fin inclusive a ciertos derechos. De manera tal que en muchísimas bibliografías podemos ver que esta expresión de acto jurídico resulta sinónimo, como decía Mayra, sinónimo de un negocio jurídico, por lo que no corresponde ninguna diferencia entre uno y otro. Pueden ser catalogados como sinónimos. En ese sentido, puede existir en argumento diferenciativo que en el acto jurídico interviene la voluntad que actúa como un elemento cuyos presupuestos, modos y consecuencias están previamente establecidos. ¿Por quién? Por la ley a través de la aplicación del derecho. Y en el negocio jurídico, en cambio, esa distinción que puede existir y que la mencionan muchos autores, va a ser la voluntad primordialmente que va a jugar más libremente en ese juego libre de la subjetividad que nos mencionaba la compañera Mayra y Katiuska en parte de su entrevista. Ahora bien, como todo el orden sucesivo que hemos dado en la materia, quisiera saber si alguien pudiera aportar, si tuvo a bien investigar y lo tienen en sus apuntes en este momento, la clasificación de los actos jurídicos, si tienen algo referente a la clasificación. A ver, Karen o Marlene o Jessica, que estoy viendo. Marlene levantó la mano, adelante. Adelante, Marlene. A ver, ¿qué tienes por ahí a la mano? Profe, dentro de la clasificación de los actos jurídicos, tengo en mis apuntes que ellos van a depender de diferentes puntos de vista. El primero, en cuanto a su forma. Ajá. Los actos pueden ser solemnes o formales. Ajá. Y actos no solemnes o formales. En cuanto a su formación, en unilaterales y bilaterales, en cuanto a las ventajas que producen, los actos pueden ser a título oneroso o
creativos. Ajá. En cuanto a tiempo de producción, en cuanto a su tiempo de producción o cesación de efectos en actos mortis causa o actos intervivos. Eso es lo que tengo en cuanto a la clasificación y después lo defino cada uno de ellos poco a poco. Ok, excelente. No, sí, está bien. En ese orden de ideas es exactamente así. Ahora bien, que si Karen me escucha, ¿qué entiendes, Karen? O si lo tienes investigado, ¿qué significaría para ti o lo que tengas en tus apuntes? Karen, si me escuchas, ¿qué significa un acto unilateral o bilateral? ¿Cuál es esa distinción que tú le ves? Karen, ¿me escuchas? Hago preguntas a ver si todos me escuchan por igual. Veo que algunos sí. Mayra levantó la mano. Adelante, Mayra. Los actos jurídicos son unilaterales cuando para su perfección requieren de la voluntad de una sola parte, que puede ser una sola persona, por ejemplo, un testamento. Ajá. O la voluntad de personas que son solo una parte, expresada en un mismo sentido, como el caso de una comunidad, pues, está representada por alguien. Ese es el unilateral. Y el bilateral cuando requieren el consentimiento de dos o más voluntades, es decir, como por ejemplo un contrato. Exactamente, sí, perfectamente. Gracias, Mayra, por el aporte. Perfectamente como lo dice la compañera Mayra, el mismo nombre lo indica. Unilateral o bilaterales, con la participación de uno o de dos o más personas, por supuesto, o más sujetos. ¿Cuándo un acto es solemne o no solemne? A ver, Jessica, querrías participar con nosotros, Jessica, si me escuchas. ¿Cuándo decimos que un acto es solemne o no solemne? ¿Cuál es ese requisito? Yerile, adelante. Yerile, sí, adelante. Aquí, ¿me escucha, profesor? Sí, perfectamente. Ajá, los actos solemnes son aquellos en que la ley, en consideración a la naturaleza del acto, exige ciertas formalidades indispensables para la existencia de este, para que nazca a la vida del derecho. Y los actos no solemnes son aquellos en que la voluntad puede manifestarse en cualquier forma, dando nacimiento al acto. El ordenamiento jurídico no prescribe ninguna forma taxativa a la manifestación de voluntad, que por tanto basta que se haya utilizado cualquier esquema reconocible exteriormente, pudiendo ser la manifestación tanto expresa como tácita. Ok. Esa sería actos solemnes y no solemnes. Gracias. Pero, y hay una preguntita, Yerile, no te vayas, no te retires. Una preguntita nada más. Un acto, cuando es solemne o cuando no es solemne, ¿alguno tiene alguna característica que no es válido o sí es válido? O ambos, o alguno es válido y otro no es válido. Profe, no le escucho bien. No se escucha bien. Disculpe. Ok, está bien. Gracias, Yerile. Gracias, Yerile. Muy amable. Yo sí te escuché perfectamente. Hoy no estoy de suerte con el audio. Mayra, adelante. Tienes la mano levantada. ¿Qué nos quieres complementar? Gracias, Yerile. ¿Oíste? Yo sí te escuché bien. Disculpe, disculpe. Ajá. Estoy activo solito. Ah, ok, sí. Yo sí los estoy escuchando perfecto, déjenme decirle. Yo los estoy escuchando perfecto. Lamentablemente creo que la bidireccionalidad no está efectuándose de mi lado. Pero pues, yo estoy grabando la clase perfectamente, tanto su participación como con mi voz, pues, pero creo que a mí se me está escuchando bien hoy. Entonces, ahora tenemos, por ejemplo, hay compañeras que no me están escuchando. Jessica, ¿me escuchas? Creo que se les dificulta porque las he nombrado y no me escuchan. Sí, pero sí me escuchas, perfecto. No, está bien, Jessica, es que me preocupo cuando no me están escuchando. Creo que no se me está escuchando. Se escucha como entrecortado a veces, sí, pero sí le estoy escuchando. Es lamentablemente. Gracias, Jessica, por contestarme. Entonces, seguimos entonces con, dentro de la clasificación que las compañeras están indicando, existe una tercera clasificación que se puede denominar onerosos o gratuitos.
¿Qué es un acto oneroso? Un acto jurídico oneroso. Son los que establecen una ventaja económica que se va a adquirir por la contraprestación y que va a depender, por supuesto, de algún tipo de desprendimiento de orden patrimonial. Y cuando son gratuitos, la ventaja se realiza, por supuesto, obviamente se entiende, sin contraprestación. Ahora bien, Marlene, ¿nos podrías definir la clasificación de intervivos que tú mencionaste? Intervivos y mortis causa. ¿Cómo se definen, por favor? Sí, profesor, ya se lo digo. Ajá. El llamado mortis causa se llama mortis causa a los actos jurídicos que tienen por objeto regular el patrimonio de una persona después de su muerte, testamento. Y son intervivos, por lo tanto, lo que tiene y son intervivos, por lo tanto, lo que no tiene este objeto o este fin. Ok. Se dice también que los actos jurídicos mortis causa son aquellos que producen o dejan de producir efectos después de la muerte del disponente o del beneficiario. Así vemos como la donación es un revocable para acaecer la muerte del donatario antes de la muerte del donante. Ok, perfectamente. Gracias, Marlene, muy amable. Efectivamente, sí, los actos intervivos tienen esa eficacia entre las partes, como su nombre lo indica, por supuesto. Cuando la persona está en vida, son aquellos acuerdos que tienen esa eficacia mientras la persona viva. Y, por supuesto, los mortis causa regulan sus efectos para después que el disponente ha legado la disposición con las estipulaciones de su causa posterior. La clasificación de los actos jurídicos en formales o no formales. En los formales, la ley exige una cierta formalidad, y en lo segundo solo van a conformarse con la voluntad de las partes. Mientras que cuando hablamos de principales o accesorios, se van a decir que los primeros existen por sí mismos, que no dependen de las consecuencias jurídicas de otro acto, y los segundos van a depender siempre de ¿qué? De una obligación inicial que se ha adquirido de antemano. Teníamos dentro de la clasificación simples o complejos, muy parecido a los hechos, positivos o negativos, causales o abstractos. Dentro de la clasificación de causales o de causalidad, vamos a contener que la primera de causalidad, la existencia de la causa, va a aparecer unida a la existencia directa del mismo acto o el negocio jurídico. El ejemplo más sencillo que utilizamos en cualquier bibliografía lo vamos a obtener dentro de la clasificación con causales o abstracto, va a ser una simple compra-venta. Y en los abstractos, si bien se puede existir una causa, esta no va a depender de la existencia del acto. Y perfectamente dentro de Roma se estipulaba cualquier acto de emancipatio. Esa no iba a requerir de un acto previo, sino que era simplemente existía independientemente de una causa previa. Ahora bien, muy parecido a los elementos del hecho jurídico, vamos a establecer los elementos del acto jurídico. En la legislación, ya partiendo después de Justiniano,
se van a distinguir, o nos deja el legado, tres clases de elementos en el acto o el denominado negocio jurídico. Estos actos pueden ser actos esenciales, naturales y también accidentales. Entre los elementos esenciales vamos a contar con aquellos sin los cuales no se puede realizar o no se puede concretar el acto o el negocio jurídico. Por ello se denominan también como requisitos esenciales. ¿Quién me podría mencionar el primer elemento esencial del acto jurídico, sin el cual, sin cumplir ese elemento, no se pudiera llevar a cabo ese acto jurídico? Marlene, adelante. Marlene y posteriormente Mayra. Ajá. Profesor, el primer elemento esencial debe ser la voluntad de los sujetos o los sujetos. Claro, por supuesto. Y debe concurrir de acuerdo a lo congruente y la voluntad de las partes. Por supuesto, claro, evidentemente, esencialmente, por supuesto. Gracias, Marlene. Adelante, Mayra. Profe, y el siguiente, aparte de la voluntad, es la capacidad. Ajá. La capacidad que debe tener un sujeto para establecer la relación jurídica. El acto, en todo caso. Perfecto. Profe, dígame. Yo tengo 4. Ajá, adelante, Katiuska. Gracias, Mayra. Adelante, Katiuska. En el mío dice que debe tener cuatro elementos. Dice la voluntad, tengo el concepto, Ajá. el objeto, que era el bien de la causa o de la cosa sobre lo que recae el acto jurídico. Tengo la causa, que es el motivo o la razón a la que se realiza el acto jurídico, y luego, para culminar, dice que la forma también entra en esos 4 elementos. Era el modo en que se exteriorizaba la voluntad de las partes. La forma podía ser solemne o no solemne. Ok. Excelente. Excelente. Gracias, Katiuska. Muy buena la intervención de Katiuska, Marlene y Mayra. Sí, efectivamente, están todos en lo cierto, por supuesto. Dentro de los elementos del acto jurídico me complace mucho que está, por supuesto, la manifestación de voluntad. Tiene que existir, por supuesto, el objeto, entendiéndose claramente por el objeto la cosa o el derecho sobre el cual las partes van a crear o van a modificar o van a transmitir, como le indico, o van a inclusive a extinguir una relación jurídica. Eso es lo que se debe entender por el objeto dentro del elemento del acto jurídico como tal. Recuérdense que estamos hablando inclusive de estos elementos esenciales, como decía Katiuska, Marlene y Mayra. Entonces, dentro de estos elementos esenciales, el principal, por supuesto, iba a ser la manifestación de la voluntad, el objeto, cuyo objeto se debe entender claramente que es esa cosa sobre la cual las partes van a crear un derecho o lo van a modificar, o lo van a transmitir, o inclusive lo van a extinguir. La cosa como tal es el centro medular, por supuesto, de ese acto jurídico. Y por supuesto se distingue, como decía en última instancia Katiuska, la forma y la causa. Y la causa en la antigüedad, en el primigenio derecho romano, los negocios eran abstractos, es decir, no interesaba la explicitación de la causa, aunque fuera lícita, por supuesto, o contraria. Posteriormente, cuando va evolucionando, como siempre les he dicho, que el derecho nunca en Roma se quedó estático, sino que siempre fue evolucionando. Posteriormente se iban a establecer ciertas defensas para el supuesto de la ausencia de la causa o la licitud de la misma. La palabra causa
fue empleada siempre dentro del derecho romano, fue empleada siempre como la formalidad cumplida. En algún caso siempre fue utilizada en varios sentidos, como la entrega de la cosa o la formalidad cumplida, como les dije, como fuente de la obligación. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo entregar o la entrega de la cosa como una tradición, como cooperaba una tradición, o la transmisión de la propiedad, que la entrega de un depósito o de un comodato. No era la misma figura, sin embargo se establecía dentro de la causa misma como tal y como causa fin, entendiéndose por tal entonces ese objetivo por el cual se iba a realizar ese negocio o ese acto. Decimos entonces que el objetivo, para diferenciarlo del motivo, se decía entonces que si tú compras, la causa fin será convertirse ¿en qué? En propietario. El motivo puede ser variado y no iba a interesarle, por supuesto, al derecho porque te gusta o no te gustara el tipo de trabajo que ibas a emplear, sino que la motivación iba a ser perfeccionada, motivada al origen verdadero de la causa. Por eso es que se dice o se decía que en cierto momento iba a ser utilizada en ambos sentidos, de acuerdo al objeto que iba a manifestar el negocio. Y en definitiva, por último, como mencionó nuestra compañera Katiuska, la forma que era ese elemento que iba a aparecer solo cuando el acto o el negocio como tal era solemne. Y en ese antiguo derecho romano, la regla general ya después pasó a ser casi siempre, por lo general, en completar los actos con la solemnidad requerida. Generalmente inclusive, bastaba inclusive con un perfecto rito de tipo verbal. Ahora bien,